Le abrí las puertas de mi casa a su supuesto primo en problemas por pura confianza, pero resultó ser su exnovio criminal y fugitivo. Terminé exponiéndola frente a toda su familia. Yo, 32M, me mudé a Portland hace unos años por trabajo. Vine solo, con lo justo, buscando empezar de cero después de un par de años bien jodidos emocionalmente. No era exactamente el tipo más sociable del mundo, pero en una fiesta en casa de unos colegas conocí a ella, vamos a decir que se llama C, para no estar diciendo mi esposa cada dos líneas. Ella tenía 29 cuando nos conocimos, y desde el principio me pareció que era diferente. No en ese sentido romántico de la chica especial, sino que era jodidamente diferente, tenía un modo de hablar que te dejaba callado, como si todo lo que dijera fuera importante. El punto es que empezamos a salir, y fue todo rápido, muy rápido. A los 6 meses estábamos viviendo juntos en mi departamento de 2 habitaciones en el centro. Ella no tenía mucha familia cerca, decía que sus padres estaban en otro estado, que no eran muy unidos y que apenas se hablaban. Yo, que vengo de una familia medio ausente también, no lo pensé demasiado. Durante el primer año todo fue normal. Tenía sus rarezas, como todos. Le gustaba tener su espacio, a veces desaparecía un fin de semana completo diciendo que necesitaba desconectar. Nunca me dio razones para desconfiar, así que me tragué todo. Supuestamente iba a retiros de arte, porque trabajaba con ilustración y diseño freelance. Me parecía raro que nunca mostrara lo que hacía, pero siempre volvía relajada, y como yo andaba hasta el cuello de trabajo, tampoco me mataba investigando. La cosa empezó a torcerse hace unos 8 meses, cuando me dijo que un primo suyo, necesitaba un lugar para quedarse por un tiempo. Lo describió como un tipo que había tenido una mala racha, que estaba saliendo de un momento duro emocionalmente, que no tenía familia cerca, que ella era lo único que tenía. Me acuerdo que incluso lloró mientras me lo contaba, como si fuera una deuda emocional que tenía que saldar. Yo, como un idiota, dije que sí sin hacer demasiadas preguntas. Total, teníamos una habitación libre y ella prometió que sería temporal. Llegó esa misma semana. Un tipo flaco, ojeroso, con una mirada que no sabía si era tristeza o puro vacío. No hablaba mucho. Apenas saludaba. Se pasaba el día encerrado en su cuarto o saliendo sin decir a dónde. Yo traté de no meterme, porque supuestamente el tipo estaba recuperándose, según C. A veces salíamos los 3 a comprar o a comer, pero se notaba que la vibra entre ellos era demasiado rara. No parecía un primo. O al menos no uno con el que creciste y jugaste de niño. Era como si hubieran tenido historia. Una historia muy jodida. Y acá empieza lo que me tiene escribiendo esto. Después de unas semanas, empecé a notar cosas que simplemente no tenían sentido. C se volvió distante. No agresiva, pero vacía. Como si estuviera atrapada en su cabeza todo el día. Empezó a dormir menos, trabajar menos, salir más con E. Me decía que era porque estaba intentando ayudarlo a encontrar trabajo, que lo acompañaba a entrevistas, que lo estaba rehabilitando. Esa palabra me dejó helado la primera vez. ¿Rehabilitando de qué? No soy estúpido. Empecé a prestar atención. Un día encontré en la basura unas pastillas que no reconocí. Busqué el nombre en Google y eran metadona. ¿Qué carajo hacía metadona en mi casa? Se la mostré a C y me dijo que era de que había estado en un programa de desintoxicación y que todavía estaba en seguimiento. Le pregunté si había estado en drogas duras y me dijo que sí, pero que eso era parte de su pasado oscuro del que no hablaban en la familia. Ahí fue cuando me dijo, textual, no quiero que lo juzgues por lo que hizo, solo necesita una oportunidad. Y sí, la frase me sonó a película, pero ya estaba tan metido que ni protesté. Hasta que un día, mientras C estaba en la ducha, el celular de E sonó. No soy del tipo que revisa teléfonos ajenos, pero esa vez fue como si algo me dijera, hacelo. El mensaje decía algo como, tenemos que hablar antes del martes. La poli anda preguntando por vos. Así, sin vueltas. Me quedé helado. Revisé el número, un contacto guardado solo como R. No había más mensajes, solo ese. Guardé esa mierda en mi cabeza y esperé. La semana siguiente, dije que tenía una reunión de trabajo en Seattle y me fui a casa de un amigo. Le pedí que me ayudara a buscar antecedentes de E, aunque no tenía su nombre completo. Lo único que tenía era una carta que vi salir de su mochila una vez, con un nombre impreso, Ilaiche Torres. No estoy seguro si fue imprudente de su parte dejar eso a la vista, o si lo hizo a propósito, pero con eso empezamos a buscar. Y acá es donde se me empezó a caer el mundo. Ilaiche Torres tenía antecedentes penales en California. No por posesión, no. Por asalto y resistencia a la autoridad. Había estado en prisión, salió bajo palabra hacía 1 año y medio, y había violado su libertad condicional hacía 2 meses. Exactamente cuando apareció en mi casa. Le mandé un mensaje a C esa noche. No le dije nada, solo que volvería más temprano de Seattle. Quería ver su cara. Quería ver cómo reaccionaba. Porque ya no se trataba solo de un tipo con mala suerte. Era un prófugo, durmiendo en mi casa, comiendo mi comida,
respirando el mismo aire que yo. Hice lo sabía. Lo peor de todo es que todavía no sabía si me estaba volviendo loco o si realmente me habían metido en la mentira más absurda y peligrosa de mi vida. Volví a casa 2 días antes de lo que ella esperaba. Le dije que la reunión había sido un desastre y que necesitaba despejar la cabeza. Mentira. Quería ver si se ponía nerviosa, si cambiaba algo. Y sí que cambió. Cuando entré, estaban los dos en la cocina. Ella ni siquiera había intentado fingir sorpresa. Me saludó con ese tono raro, neutro, como si no supiera bien si actuar como novia, esposa, cuidadora o cómplice. Él ni siquiera me miró. Murmuró un hola con la cabeza baja, como si fuera un inquilino más. Y en parte, eso era. Un inquilino peligroso que probablemente no debería estar a menos de 500 metros de cualquier hogar. Durante las siguientes horas, los observé. Como quien observa 2 perros que podrían morderse en cualquier momento. Había tensión. Ella evitaba quedarse a solas conmigo. Me hablaba poco y siempre con respuestas medidas. Él salía a ratos, volvía sin bolsas, sin explicación. Como si estuviera haciendo algo que no quería que yo supiera. Decidí que ya estaba. No podía seguir especulando. Así que una noche, mientras ella dormía, me metí en el cuarto donde dormía Ilaiche. No fue fácil, tenía un candado desde adentro, pero logré abrirlo con una tarjeta vieja y un poco de paciencia. Lo que encontré me hizo entender todo. Tenía 2 celulares escondidos en una caja de zapatos. Uno estaba roto. El otro tenía batería. Lo desbloqueé con su patrón, lo vi hacerlo una vez por casualidad, y me encontré con un historial de mensajes que me revolvió el estómago. No eran solo textos. Había fotos. Conversaciones con C que se remontaban a meses antes de que siquiera me hablara de su primo. Mensajes que empezaban con cosas como lo extraño es que todavía duerme contigo y terminaban con cuando tengas acceso a su laptop, avísame. Sí. Ella estaba pasando información mía. Conversaciones, accesos, correos. Me había traicionado a un nivel que ni siquiera había imaginado. Todo ese cuento del primo caído en desgracia era una fachada para tener a su ex en casa, operando desde mi espacio, usando mi conexión, usando mi nombre incluso. Porque también encontré archivos en una carpeta que llevaban mi firma digital escaneada. Contratos, informes, cosas de mi trabajo. Ya no era solo una traición amorosa, era potencialmente un delito federal. No pude dormir esa noche. La miré mientras dormía. ¿Cómo podía alguien verse tan tranquila con todo lo que había hecho, con todo lo que seguía haciendo? Y lo peor es que no tenía ninguna intención de detenerse. Al día siguiente, en vez de confrontarla, hice algo mejor. Llamé a un abogado. Uno bueno. Le conté todo, lo que sabía, lo que había visto, los antecedentes del tipo. Le mostré fotos, capturas de pantalla. Me dijo que necesitábamos pruebas más concretas si queríamos ir a la policía. Me recomendó que instalara una cámara oculta en la sala y otra cerca del router, para registrar si estaban haciendo transferencias ilegales o manipulando datos. Le hice caso. Durante los siguientes 5 días, fingí normalidad. Incluso me forcé a sonreírle a C, a cenar con ella, a responderle con cariño. Me sentía un actor barato en una obra que ya tenía un final escrito. Pero era necesario. Tenía que atraparlos haciendo lo que sabía que estaban haciendo. Y funcionó. Una noche, cuando fingí que salía a trotar, volví por la puerta trasera y me escondí en el trastero. Desde ahí, a través del sistema que había armado con el abogado, grabé a Ilaiche usando mi laptop. Ella estaba sentada a su lado. No hablaban mucho, pero él sí le decía que abrir, que copiar. Había palabras como clave fiscal, servidor externo, copia encriptada. No entendía del todo lo que estaban haciendo, pero el abogado sí lo haría. En ese punto, ya no había marcha atrás. Le mandé los vídeos al abogado y me dijo que podíamos presentar eso como evidencia de uso indebido de identidad. Aún no era 100% seguro que prosperara penalmente, pero si bastaba para armar un caso civil y si todo salía bien, iniciar una orden de alejamiento. Pero yo no quería solo justicia legal. Quería que todos lo supieran. Especialmente la familia de ella, a la que nunca me había presentado, pero de la que hablaba como si fueran figuras de museo, distantes, intocables, misteriosos. Me dio curiosidad. ¿Ellos sabrían lo que ella estaba haciendo? ¿O también les había mentido? Así que fui directo, le pedí que organizáramos una cena con su madre y su hermana. Ella se quedó helada. Dijo que no era buena idea, que estaban en un momento difícil, que su hermana había tenido una operación, que su madre tenía ansiedad. Puras excusas, puras trabas. Así que tomé otro camino, contacté yo mismo a la hermana a través de LinkedIn. Estaba fácil de encontrar. Le mandé un mensaje diciendo que quería hablarle de algo importante sobre su familia, y ella me respondió al día siguiente, diciendo que estaba disponible por videollamada. La conversación fue reveladora. No solo no sabía que Ilaiche estaba en nuestra casa,
sino que pensaba que él había desaparecido hacía más de 2 años, que la última vez que lo vieron fue cuando C lo sacó de un centro de rehabilitación para ayudarlo y nunca más volvió a hablar del tema. Lo daba por muerto o fugado. Ahí entendí, esto venía de lejos, mucho más lejos de lo que yo imaginaba. Y si todo lo que me contó su hermana era verdad, lo que C había hecho era muchísimo más grave. Después de esa llamada con la hermana, estuve como 1 hora en silencio, sentado frente a la laptop, sin saber qué carajo hacer primero. La información que ella me soltó no era solo incómoda, era peligrosa. Me dijo, con total claridad, que Ilaiche había desaparecido del radar familiar hacía exactamente 2 años y 4 meses, que lo último que supieron fue que C, mi mujer, lo había rescatado de un centro de recuperación en Nevada, después de que él fuera ingresado por un episodio de violencia y recaída con fentanilo. La familia pensaba que ella lo había dejado ahí, que había soltado ese lastre tóxico, pero no, se lo llevó. Se lo llevó sin decir nada y lo escondió del resto del mundo. No me lo dijo directamente, pero se notaba que la hermana ya sospechaba algo raro desde que recibió mi mensaje. Al final de la llamada, me dijo, si te estás preguntando si mi hermana es capaz de mentir por él, la respuesta es sí. Ya lo hizo antes. Eso fue como un golpe seco en el pecho. Ahora ya no se trataba solo de un triángulo emocional podrido ni de un posible delito informático. Estaba viviendo con una persona que deliberadamente le mintió a toda su familia, a mí, al sistema judicial, y probablemente a ella misma, con tal de tener cerca a un tipo que, y esto lo tengo claro ahora, nunca dejó de consumir ni de manipular. El abogado me dijo que no actuara todavía, que necesitábamos un cierre limpio. No los confrontes hasta que tengas todo documentado. Ellos no pueden sospechar que lo sabes todo, me repitió. Y así lo hice. Seguimos grabando durante 1 semana más. Y fue justo esa semana que todo se fue al carajo más rápido de lo que pensaba. Una noche, mientras yo estaba durmiendo en la habitación, escuché una discusión bajita pero tensa entre C y Ilaiche. Me levanté en silencio y pegué la oreja a la puerta. No podía entender todo, pero lo que escuché me bastó. Él le reclamaba por dinero. Le decía que prometiste que esto iba a ser diferente esta vez, y que si no le conseguía lo que necesitaba, iba a encargarse de hacerlo él mismo. Después de eso, ella salió corriendo de casa a eso de la 1 de la mañana. No se llevó el teléfono, solo las llaves y su bolso. Ilaiche se quedó encerrado en su cuarto. No pude dormir. Me quedé en la cocina con la luz apagada, mirando hacia la puerta, con el corazón rebotando en el pecho. Tenía miedo de que volviera con algún tipo de droga, o algo peor. ¿Y si llegaba la policía? ¿Y si Ilaiche hacía alguna estupidez? ¿Qué me pasaba a mí si lo encontraban ahí? A las 3:30 volvió. Yo fingí estar dormido en el sofá. La vi entrar sin hacer ruido. Cerró la puerta despacio. Caminó hacia su cuarto. No hubo palabras. No me buscó. No dijo nada. A la mañana siguiente, había una bolsa de papel sobre la mesa con una caja de medicamentos y una jeringa usada en la basura. Ya no podía seguir ignorándolo. No podía permitir que mi departamento, mi vida, se convirtiera en una especie de refugio improvisado para adictos sin intención real de cambiar. Así que llamé al abogado y le dije que era ahora o nunca. Me armó un plan, íbamos a enviar todo el material que teníamos a un contacto suyo en la fiscalía local, con una carta anónima describiendo el caso. No mencionaría mi nombre, pero bastaría para que abrieran una carpeta de investigación. Mientras tanto, yo iba a organizar un almuerzo familiar fingido, con la hermana y la madre, para forzar una confrontación pública. Sí, sé que suena extremo, pero esto ya no era una relación rota, era una bomba a punto de estallar. Logré que la hermana y la madre aceptaran venir a casa ese sábado. Les dije que C no sabía nada, que era una sorpresa para arreglar cosas de familia. Aceptaron. El día antes del encuentro, yo no dormí ni 3 horas. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo, pensaba que era Ilaiche saliendo a robar algo, o peor, metiéndose algo. Cuando llegó el sábado, la tensión en el ambiente era insoportable. C no entendía por qué la casa estaba tan ordenada. Me preguntó si esperábamos visitas. Le dije que sí, que unos colegas del trabajo vendrían a comer. Ella no sospechó nada. A las 12:47 del mediodía, la hermana tocó la puerta. Atrás de ella venía su madre, que se notaba ansiosa. Las hice pasar sin decirle nada a C, que estaba en la cocina. Cuando las vio, fue como si alguien le hubiera roto el mundo en dos. Se quedó blanca. No dijo una sola palabra. Ilaiche, que estaba en el pasillo en ese momento, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. La madre fue directa. ¿Qué hace él aquí? C no contestó. Se giró hacia mí. Me miró. Sabía que era yo el que había organizado todo. Quiso hablar, pero la hermana la interrumpió. Todo este tiempo lo tuviste escondido aquí, después de todo lo que pasó. Ahí se armó el infierno. Ilaiche intentó salirse por la tangente, pero la madre no lo dejó ni moverse. Gritó. ¿Sabes cuántas veces tuvimos que cubrir tus mierdas, y tú lo traes de vuelta como si fuera un perro perdido? C empezó a llorar.
Pero ya no era ese llanto de me siento mal por lo que hice. Era un llanto rabioso, de persona acorralada, sin salida. Me miró y dijo: tú no entiendes. Nunca lo entendiste. Él me necesitaba. Siempre me necesitó. Y ahí fue cuando solté todo. El archivo con los vídeos, las capturas de pantalla, las grabaciones, la carta de la fiscalía que ya me había respondido diciendo que iban a investigar. Lo dije delante de todas, sin filtros, sin adornos, sin compasión. C se quedó muda. Y Laiche agarró su mochila y trató de irse. Pero la hermana bloqueó la puerta. No, no esta vez. Esta vez no te vas tan fácil. Yo simplemente me senté y observé. Todo estaba cayéndose a pedazos, justo como debía ser. Y Laiche intentó hacerse el calmado, como si eso pudiera arreglar algo, pero se le notaba en la cara que estaba al borde de explotar. La mandíbula apretada, la mochila colgando floja como si no supiera si correr o quedarse. C lo miraba con desesperación, como si ya ni supiera de qué lado estaba parada. La madre seguía de pie, rígida como una estatua vieja a punto de quebrarse, y la hermana tenía esa mirada de te lo dije, que no necesita palabras. Nadie hablaba. Por un minuto largo, nadie dijo absolutamente nada. Fui yo el que rompió el silencio. Todo esto se acabó. Hoy. Ya no vivo más en esta película que ustedes escribieron. Nadie me contestó. Y Laiche miró a C y le dijo algo apenas audible: nos vamos. Pero ella no se movió. Lo miró como si de repente estuviera viendo a un extraño. Como si la cortina que le cubría los ojos se hubiera caído por fin. ¿Nos vamos a dónde? Le respondió, pero sin tono. Sin fuerza. Ya no tenía nada que sostener ese vínculo. Él no respondió. Bajó la cabeza. Empezó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir, la madre lo detuvo. Si das un solo paso fuera de esta casa sin dar la cara, yo misma te denuncio. Ya está denunciado, le dije. Y le mostré el correo del fiscal. ¿Con pruebas? Por si hace falta. Él no dijo nada. Solo se fue. Salió como un tipo derrotado, pero no por remordimiento. Se fue porque entendió que ya no podía exprimir más a nadie. No sin pagar el precio. Y entonces solo quedábamos nosotros, C, su madre, su hermana y yo. El aire pesaba. C estaba sentada en una esquina del sofá, las piernas dobladas como una niña castigada. No lloraba. No decía nada. La madre la miraba con una mezcla de rabia y pena, pero no se acercaba. Y la hermana, bueno, ella estaba más en shock que otra cosa. Le pregunté directamente: ¿por qué? ¿Por qué qué? Me dijo: ¿por qué metiste a un tipo buscado por la policía en mi casa? ¿Por qué mentiste? ¿Por qué jodiste todo esto? Ella se encogió de hombros. Porque pensé que podía arreglarlo. Que esta vez sería distinto. Esa respuesta me desarmó y me enfureció al mismo tiempo. ¿Arreglar qué? ¿Una adicción? ¿Un prontuario criminal? ¿Una mentira de años? ¿Y con qué? ¿Con palabras? ¿Con noches compartidas en silencio para que yo no sospechara? ¿Con mi laptop? La madre se sentó finalmente, pero no junto a ella, lo más lejos posible. Y entonces habló. Por primera vez desde que Laiche salió, habló con esa voz de madre que ya no tiene más para dar. No sé si sabes esto, pero tu padre murió pensando que lo habías dejado atrás, que habías elegido otra vida. Se fue en paz por eso. Si viera esto, no lo podría creer. Eso sí la quebró. C se tapó la cara y lloró. Pero lloró feo. De esos llantos que no suenan a culpa, sino a derrota total. Como si le hubieran arrancado algo y no supiera cómo volver a pararse. No dije nada. Ya había dicho todo. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Escuché que la madre se fue. Que la hermana se quedó un rato más, hablándole bajito. Luego todo fue silencio. Cuando salí, ya no había nadie. Solo ella, sentada en el suelo, mirando la puerta. Me acerqué y le dije lo último que me quedaba por decir. Mañana me voy. Voy a quedarme en casa de un amigo hasta que encuentre otro lugar. La denuncia ya está hecha. No voy a retirar nada. No voy a protegerte. Si te citan, tendrás que dar la cara. Ella solo asintió. No intentó detenerme. No pidió perdón. Solo repitió esa misma frase una vez más. Pensé que podía arreglarlo. Me fui a dormir con la maleta a medio hacer. Al otro día, al despertar, ella ya no estaba. Ni su ropa. Ni sus cosas. Ni el colchón inflable que le había puesto a Laiche en el cuarto de visitas. Solo quedaba una nota en la mesa. Sin nombre. Sin disculpas. Solo 2 líneas. No te merecías esto. Pero yo tampoco merecía cargar con él sola. Y en ese momento, por raro que suene, sentí algo que no esperaba sentir: alivio. No alegría. No justicia. Solo alivio. Como si finalmente pudiera respirar en mi propia casa. Después de que se fue, los primeros días fueron una mezcla entre un incendio controlado y un silencio nuclear. La casa se sentía más grande, pero también más vacía. No solo por la ausencia física, sino porque todo lo que antes me parecía real, mi relación, mi rutina, la normalidad, había explotado en la cara.
Me despertaba en el sofá porque no podía entrar al cuarto sin sentir asco. Cada objeto, cada rincón, era un recordatorio. El eco de sus pasos, la risa falsa de esas cenas donde todo ya estaba podrido por dentro, los cables del router que ella y él manipularon como si fueran los dueños del lugar. No fue fácil. Durante la semana siguiente, la hermana me llamó 2 veces. La primera fue para asegurarse de que yo estuviera bien. La segunda fue para decirme que Ilaiche no había aparecido en ningún lado, pero que su madre había presentado una denuncia formal. Esta vez, no para cubrirlo, para hundirlo. Finalmente, después de años de protegerlo, decidió cortarle el último hilo que lo ataba a la familia. No era solo por lo que había hecho ahora. Era por todo el historial de mierda que venía arrastrando desde hace más de una década. Fraudes, peleas, amenazas, manipulaciones, y un largo etcétera que la familia entera había barrido bajo la alfombra durante años con la excusa de que estaba enfermo o que no era su culpa. Pero ya no. Se acabó el manto de protección. Lo que más me impactó fue que C no dio señales de vida. Nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni un te odio por haberla expuesto. Como si hubiera desaparecido del planeta. Me enteré por la hermana que estaba viviendo con una amiga en Tecoume, tratando de recomponer su vida. Palabras textuales. Supuestamente había conseguido un trabajo temporal de medio turno, y estaba en terapia. No lo dudé. Era lista. Siempre supo recomponerse cuando le convenía. El problema no era que no pudiera rehacer su vida. El problema era con qué narrativa lo iba a hacer esta vez. Porque conozco ese patrón. Lo vi en sus ojos demasiadas veces. No asume nada. Transforma todo. Acomoda los hechos para no quedar nunca como villana. Es probable que ya le esté contando a alguien que yo la empujé a hacerlo, o que ella solo intentaba ayudar a alguien que amaba, como si eso justificara todas las mentiras, el uso de mi identidad, y haberme puesto en riesgo legal. Porque sí, todavía no te conté esa parte. Una semana después de su desaparición, recibí una carta de la fiscalía. Ya no era una advertencia. Era una citación. Ilaiche había usado mi laptop, y mi dirección IP, para enviar correos a una empresa de inversión en criptomonedas fingiendo ser un cliente verificado. Había transferido fondos, no cantidades enormes, pero lo suficiente para levantar sospechas. El sistema los había detectado como actividad irregular y lo habían reportado. Por eso el fiscal me llamó. Yo estaba en los registros. Menos mal que tenía todo. Vídeos, capturas, respaldo legal. Mi abogado respondió en menos de 24 horas. Les mandó todo. No hubo cargos contra mí, pero sí quedó asentado en un informe. Así de cerca estuve de comerme un problema legal por una decisión de mierda, decir sí a que alguien viviera en mi casa sin saber quién carajos era en realidad. La policía ahora lo estaba buscando, ya no por los delitos anteriores, ahora con cargos nuevos, uso indebido de identidad, fraude electrónico, violación de libertad condicional. Lo más grave es que, según dijeron, sospechaban que no actuaba solo, que estaba trabajando con alguien más. Y ahí entra ella otra vez. No había pruebas directas de que C hubiese participado activamente en el fraude, pero era obvio que sabía lo que hacía él, sabía de su historial, sabía cómo operaba, y lo encubrió. Lo trajo de vuelta. Lo metió en mi casa como si fuera un perro rescatado, cuando en realidad era una bomba con patas. Y no solo eso, estuvo presente mientras él cometía los actos. Aunque no tocara el teclado, aunque no firmara los correos, fue cómplice por omisión. Mi abogado me explicó que la fiscalía estaba evaluando citarla también. Que si el caso crecía, tal vez enfrentarían cargos ambos. No te voy a mentir, una parte de mí quería que eso pasara. No por venganza. Por justicia. Porque si ella simplemente desaparecía, se limpiaba las manos y empezaba de nuevo en otra ciudad, entonces todo este infierno habría sido en vano. Pero la otra parte de mí, esa que aún estaba rota, no sabía qué carajo sentía. El día que fui a firmar mi declaración, vi a Ilaiche en la estación de policía. Lo habían detenido el día anterior en un hotel de mala muerte en Vancouver, Washington. Tenía el pelo más largo, la cara hundida, los ojos rojos. Me miró sin decir nada mientras pasaba esposado frente a mí. Yo tampoco dije nada, solo lo observé. Como se observa un virus que finalmente fue contenido. Esa noche, volví a casa y me senté frente al espejo del baño. Me pregunté algo simple, ¿cómo carajos terminé acá? ¿Cómo alguien llega a un punto en el que deja que su vida sea invadida por dos personas que claramente estaban rotas, pero que en vez de buscar ayuda, eligieron arrastrarte a su miseria? ¿En qué momento me volví tan ciego? La respuesta no fue cómoda. Me volví ciego el día que decidí que amar a alguien era lo mismo que confiar ciegamente, que perdonar pasaba por ignorar señales, que ayudar era abrir la puerta sin preguntar qué traían en la mochila. Nunca más. La vida siguió, pero no de forma normal. Después de algo así, la palabra normal deja de significar lo mismo. Mis días se volvieron una especie de simulacro. Iba al trabajo, hablaba lo justo, evitaba preguntas, y al volver a casa caminaba entre fantasmas. El sofá donde los vi cuchicheando.
El escritorio donde usaron mi laptop como si fuera una herramienta más de su desastre. La cocina, donde fingimos cenas en pareja mientras él nos miraba en silencio como un perro callejero que sabía algo que yo no. Me mudé. No fue fácil, tuve que romper el contrato del alquiler y pagar una multa, pero necesitaba salir de ahí. Cada pared tenía memoria, cada rincón, una escena incrustada. Me mudé a un apartamento más chico en el noreste de Portland, cerca de un parque, más alejado de la oficina, pero con menos ruido, menos historia. Lo amoblé con lo básico: colchón, escritorio, mesa plegable, nada de adornos, nada que me recordara a alguien más. Y empecé terapia. Nunca había ido. Siempre fui el tipo que cree que puede arreglarse solo, que con un poco de tiempo y distancia todo se acomoda. Pero esto no era un corte común. Esto había sido una infiltración emocional ilegal. Me habían drenado desde adentro. Había noches en las que me despertaba creyendo que ella seguía en el pasillo, o que Ilaiche iba a volver por algo. Es jodido cuando tu propia casa, que debería ser tu refugio, se convierte en una escena del crimen. Mi terapeuta se llama Jamie. No me preguntó detalles en la primera sesión, solo escuchó. Le conté una versión resumida de los hechos, pero lo suficiente para ver que entendía. Me dijo algo que todavía tengo anotado en el celular. Cuando alguien entra a tu vida con una máscara, no es culpa tuya por no verla al instante, pero sí es tu responsabilidad no dejarla puesta cuando ya sabes que es una máscara. Eso me pegó fuerte, porque sí, parte de mí sabía que algo andaba mal desde el principio, no en lo evidente. Al principio ella parecía perfecta, controlada, segura, sino en las pequeñas cosas, como evitaba hablar del pasado, como desaparecía por días sin explicar, como usaba su historia familiar como escudo. Yo no quería mirar eso porque estaba cómodo, porque confundí estabilidad con silencio, y porque, para ser completamente honesto, me gustaba la idea de salvar a alguien, como si eso me hiciera mejor persona. Y ese fue el primer golpe de la terapia, darme cuenta de que lo mío también era una forma de ego. No soy inocente en todo esto. No soy el villano, claro, pero tampoco fui un mártir. A las 2 semanas de empezar, me escribió la hermana de C otra vez. Me dijo que la fiscalía había decidido no presentar cargos contra C, pero que ella había aceptado colaborar como testigo para no arrastrar más consecuencia. En resumen, vendió a Ilaiche. Confirmó que él había usado mi laptop, que ella lo sabía, que lo había encubierto, pero que no participó directamente. La frase "no participó directamente" me dio náusea. Es como ver a alguien prenderle fuego a tu casa y decir que solo sostenía la linterna. ¿Pero qué iba a hacer? El sistema es así. La hermana me pidió perdón. No porque ella tuviera la culpa, sino porque sentía vergüenza de lo que su familia había sido. Me dijo que su madre no hablaba más con C, y que ella estaba tratando de reconstruir un poco el vínculo con su sobrina. Sí, había una niña de por medio, hija de otro hermano que se había desentendido por completo. Me pidió que no la juzgara, que C había crecido en un entorno donde mentir era la única forma de sobrevivir. No respondí. No tenía nada para decir. Lo que sí hice fue cerrar las redes sociales. Todas. Facebook, Instagram, hasta LinkedIn. No quería que ella supiera dónde estaba, qué estaba haciendo. No quería que nadie viniera a contarme si había subido una foto nueva, si se había teñido el pelo, si estaba con alguien más. Que haga lo que quiera. Su historia ya no es parte de la mía. Pero te voy a decir la parte más jodida de todo esto. Lo que más me cuesta no es perdonarla. Ni perdonarme a mí. Lo que más me cuesta es volver a confiar. No en otra pareja. En nadie. Hay un quiebre que ocurre cuando alguien te miente en tu propia cara, durante tanto tiempo, y con tanta precisión que te hace dudar de tu propio juicio. Te empezás a preguntar si todo lo que alguna vez pensaste sobre una persona también fue falso. Si las risas, las charlas de madrugada, los abrazos, todo era parte de la actuación. Y si ella pudo hacerlo, ¿quién no podría? Por eso voy despacio ahora. Trabajo, casa, terapia. Salgo a correr cuando puedo. Me hice amigo de un tipo del edificio que tiene un perro y a veces lo paseo yo. No porque me gusten mucho los perros, aunque este es simpático, sino porque el tipo me cae bien. Habla poco. No hace preguntas. Me trata como si no supiera nada de mi historia. Y eso es todo lo que necesito por ahora. No quiero consejos. No necesito frases motivacionales. Solo quiero recuperar mi paz. Y aunque suene trillado, lo sé, creo que estoy empezando a encontrarla. Pasaron ya 3 meses desde que todo se derrumbó, y a pesar de todo lo que he reconstruido, hay días en los que todavía siento que camino sobre vidrio molido. No por lo que pasó con ella, eso ya está quemado en la memoria, sino por cómo el mundo te sigue tratando como si todo siguiera igual. Como si uno pudiera simplemente limpiar el desastre y seguir como si nada. La gente espera que avances, pero nadie te enseña cómo se hace. En el trabajo, por ejemplo, es donde más lo noto. Mis compañeros ya dejaron de preguntar por mi esposa, pero no por respeto, sino porque asumieron que es un tema cerrado. No saben lo que pasó, no todo,
pero sospechan que fue feo. Y como en todo ambiente laboral, si no das explicaciones, ellos se las inventan. He escuchado murmullos, comentarios como él se volvió medio raro desde que se separó o parece que perdió el control. Y sí, probablemente tengan razón, pero no saben ni la mitad. Lo que me revienta no es el chisme. Es la idea de que uno tiene que mantener la compostura después de haber estado rodeado de mentiras tan densas que ni el fuego las quemaría. Nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Nadie me dijo, che, ¿estás bien? Solo esperan que entregue el reporte, que cumpla los plazos, que asista a las putas reuniones de los lunes como si no me hubiese explotado una bomba en el pecho hace semanas. Y eso me hizo dar cuenta de algo más jodido todavía, que no vivimos en una sociedad que sabe lidiar con el dolor ajeno. Esperan que te lo comas en silencio, que lo tapes, que no lo hagas incómodo para los demás. Así que empecé a escribir, no como catarsis inspiradora, ni con pretensiones de superar, sino porque no tengo a quien decirle todo esto sin que me devuelva una mirada de lástima o me interrumpa con frases vacías como todo pasa por algo, al menos te diste cuenta a tiempo. No, no fue a tiempo, fue tarde. Muy tarde. Una parte de mí todavía piensa en lo que habría pasado si nunca descubría la verdad. Si me conformaba con la versión edulcorada, si dejaba pasar los silencios, si me tragaba las excusas y me dormía con la culpa de estar demasiado paranoico. Porque eso es lo peor que te deja alguien como C, te hace sentir que dudar es una traición. Te reprograma para sentir culpa por tener intuición. Y esa reprogramación no desaparece de un día para el otro. Fui a una reunión hace poco con un grupo de gente nueva, por trabajo. Una colega se sentó al lado y empezamos a charlar. Simpática, lista, mirada directa. Y sin embargo, cada vez que sonreía, yo pensaba en qué parte de su historia no estaba contando, qué ocultaba, qué versión de sí misma me estaba mostrando. No era justo para ella, lo sé. Pero es el residuo que queda. Y no estoy diciendo que no voy a confiar nunca más. Pero ahora la confianza no es mi punto de partida, es mi punto de llegada. Y va a costar mucho. Hace una semana, me llegó una carta certificada. Venía del condado de Clark, donde arrestaron a Ilaiche. Decía que su juicio se había fijado para dentro de 2 meses, y que, como testigo y damnificado, podía estar presente si quería. También me ofrecían declarar de forma escrita. Le mostré la carta al abogado y me dijo que, por protocolo, siempre avisan. No era obligatorio. Podía elegir no aparecer. Podía escribir mi versión, firmarla, y listo. Pensé en ir. Por días enteros, le di vueltas al asunto. Parte de mí quería mirarlo a los ojos y dejar que me viera entero, de pie, no destruido como probablemente pensaba. Pero la otra parte, esa que se arrastra, me dijo que no le debía ni un segundo más, ni una mirada más, ni siquiera mi silencio en esa sala. Así que decidí mandar la declaración por escrito, corta, precisa, sin emoción. Pura información. Usó mi laptop sin autorización, accedió a cuentas personales, manipuló archivos con mi firma digital. Fin. Que el sistema haga lo que tenga que hacer. Yo no voy a ponerle ni una gota más de mi energía. Lo último que supe de C fue lo que me dijo la hermana, otra vez por mensaje. Me dijo que ella estaba arrepentida, pero no por lo que hizo, sino porque todo se le fue de las manos. Estaba en tratamiento, sí. Iba a terapia 2 veces por semana y había empezado a trabajar como asistente administrativa en una clínica pequeña. Está reconstruyéndose, me dijo. Pero todavía no entiende del todo lo que rompió. No respondí. No porque no tenga nada que decir, sino porque sé que, si le contesto, aunque sea con odio, la vuelvo a meter en mi vida. Y eso ya no va a pasar. A veces, cuando salgo a correr por el parque, veo parejas caminando de la mano, hablando de cualquier boludez, y me pregunto si alguno de ellos está viviendo una mentira. Si alguno de los dos está ocultando algo tan grande que ni siquiera sospechan. Me esfuerzo por no quedarme en ese loop. Pero a veces me gana. No hay cierre limpio en una historia como esta. No hay moraleja. No hay redención fácil. Lo único que hay es lo que te queda cuando todo se cae, vos. Y si algo aprendí, es que estar solo no es lo mismo que estar vacío. A veces, es lo único que te salva. No voy a disfrazarlo, terminar esta historia me costó más de lo que pensaba. No porque no supiera cómo acaba, lo sé, lo viví, sino porque hay algo incómodo en escribir el final de algo que todavía está cicatrizando. Es como rascar una herida para mostrarle a alguien que ya no sangra, pero igual arde. La carta con mi testimonio fue entregada. No volví a saber nada más del caso. Ni quiero. Ni me interesa si Ilaiche va preso, si logra manipular al jurado, si consigue otro abogado con el cuento de que es una víctima de las circunstancias. Que haga lo que quiera. Que se pudra, o que se cure. Ya no es mi carga. Con C es distinto. No porque la extrañe. No porque quiera volver a verla, sino porque la historia con ella no fue solo una relación fallida, fue una lección que me obligó a desmontar todas las versiones que tenía sobre el amor, la confianza y el concepto de construir juntos. En otro momento, en otro yo,
Habría terminado esto con una frase bonita. Algo tipo aprendí que tengo que sanar para volver a amar o alguna mierda así. Pero no. La verdad es más fea, y más útil también, no todo se sana. No todo se repara. Y está bien. Hay cosas que simplemente te marcan. Como una quemadura que no mata pero te cambia la forma de usar la mano. Lo importante no es que desaparezca la cicatriz. Lo importante es saber usar la mano distinta. Lo entendí el otro día, de la forma más ridícula. Fui a comprar una silla nueva para el escritorio. No una cara. Solo algo mejor que la de plástico que tenía. En la tienda, la vendedora empezó a hacerme preguntas básicas, y sin darme cuenta, le conté que me había mudado hace poco. Que necesitaba empezar de nuevo. Lo dije sin drama, casi como una anécdota. Y ella, sin conocerme, me dijo algo que me dejó parado en seco. A veces uno no empieza de cero. Solo empieza con lo que le queda. Me fui sin comprar la silla. No porque no me gustara, sino porque necesitaba caminar, procesar, respirar. Esa frase me dio vuelta la cabeza. Porque sí. Esto no fue empezar de cero, fue empezar con lo que quedó después del derrumbe. Y lo que quedó, ahora lo valoro más.